Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, nuestro invitado está, por favor entonces que pase al estudio principal, ahí lo vemos en pantalla, darle las gracias y la bienvenida, Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado, lamentando el episodio de ayer a propósito de este suceso, pues que fue sorpresa para nosotros del accidente, se le pega al poste, él revienta y nos quedamos sin luz, pero bueno. Le agradezco el que haya podido acomodar la agenda y poder estar aquí para hablar sobre este particular. Bueno, entonces vamos al grano. Estamos hablando de este episodio puntual en donde la petrolera Chevron reclamaba al Ecuador una indemnización a propósito de los conflictos que se presentaron en el Ecuador por 3.130 millones de dólares. Y a través de las gestiones del tiempo y de la gestión de la Procuraduría, finalmente se anunció que un tribunal de arbitraje había determinado que el pago quede en 220 millones de dólares. La primera inquietud, y por cierto, Juan Carlos, me gustaría pedirte un esfuerzo de resumen, porque estamos hablando, creo que son 30 años, miles de documentos, o sea, una cosa complejísima, ¿no? Entonces tratemos en lo posible, por favor, ser muy didácticos, digamos, para poder lograr entender este tema, ¿no? Entonces, la primera inquietud es la siguiente. ¿Cómo se logra, a tu juicio? Porque, a ver, con la Chevron de por medio, que es un monstruo, ¿no? Con todos los abogados que tienen, en fin. Yo quiero entender qué crees que fue lo que sucedió para revertir que la demanda tan alta finalmente quede en 220. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia. Sí, efectivamente es un resultado bastante significativo. Solamente para poner en contexto muy pocos minutos, o sea, como bien señalabas, este es un proceso arbitral muy largo. El Uf. arbitraje tiene ya 16 años y contando, porque todavía sigue, no ha Claro. terminado todavía. Comenzó en el año 2009. Es tan largo, tan complejo el tema que el tribunal en ese momento decidió dividirlo inclusive en varios tramos. O sea, no es que hay una sola decisión. Y justo lo que ha terminado hoy es la fase o tramo 3, que es donde se discutía exclusivamente no si Ecuador debía pagarle algo a Chevron, sino solamente cuánto había que pagar. Porque ya se decidió en la fase previa Comprendo. que Ecuador sí debía pagar, porque que Ecuador era el responsable de qué cosa, de violar el Tratado Bilateral de Inversiones a través de lo que se llama denegación de justicia. ¿Y por qué denegación de justicia? Porque el Tribunal Arbitral dijo que las sentencias de un famoso caso judicial, Lago Agrio, fueron obtenidas De manera fraudulentamente, es decir, a fraudulenta. través de una promesa de soborno y a través de un escritor fantasma que hizo la sentencia en lugar del juez. Como esa sentencia de abajo no fue luego revertida por las siguientes instancias, el tribunal dijo aquí sencillamente se le denegó justicia al inversionista. El, el- la pretensión del inversionista, según el modelo que tenían ellos en el proceso, es decir, un modelo de daños que implicaba 16 conceptos o categorías de daños, y los intereses correspondientes hacían que su pretensión llegara a la fecha en que fue expedido el laudo alrededor de 3.350 millones. Pero perdón que ¿Cómo logramos interrumpa. bajar eso? Perdón que interrumpa, pero ¿qué debemos presumir? ¿Que Chevron infló la cifra, que no era real? ¿O cuáles fueron los argumentos para desvanecer esa cantidad? No, a ver, ¿a qué nos dedicamos nosotros en estos 7 años? En 7 años la Procuraduría en dos administraciones diferentes Mm. y con un equipo de altísimo nivel internacional. ¿Qué es lo que intentamos? Cada categoría de esas demostrar varias cosas. Demostrar primero que no era procedente que se pidan,
Segundo, que por ejemplo temporalmente estaban pidiendo de más. Ok. ¿A qué me refiero con eso? A que el tribunal dijo que los hechos que constituyen el origen de los daños ocurrieron en el año 2011 y en el año 2012, ¿ya? Ujú. Y Chevron estaba pidiendo y cuantificando daños de muchos años anteriores. Ok. Entonces, ahí, esa fue una primera victoria en Mm, esta fase. ok. Delimitar primero un hito o un comienzo más cercano a la presente fecha. Y por Comprendo. último, sí existieron en mi criterio cuantificaciones absurdas, exageradas, ciertos daños que no calificaría de superfluos, pero sí como que pusieron todo lo que podían poner, lo que era y lo que no era. Y Ujú. eso fue pues, lo que hicimos en todos estos años, demostrar al tribunal eso, y gracias a Dios y al esfuerzo técnico, pues el tribunal aceptó casi todo lo que dijo Ecuador. Ahora bien, a pesar de esta disminución tan importante, hay una posición, digamos, de las partes afectadas en el sentido de decir cómo podemos, dijo Pablo Fajardo aquí hace unos días en este programa, que es absurdo celebrar las derrotas. Porque a pesar de la disminución, él dice, a ver, pero hay una afectación clarísima a la naturaleza, a la vida de las personas, el daño está allí, es persistente. Entonces, ¿cómo podemos ahora resulta pagarle todavía 220 millones de dólares a esa empresa que no ha logrado solucionar el problema? Claro, a ver, hay dos cosas que decir. Lo primero, no estamos celebrando como una victoria el hecho de que Ecuador sea condenado. Mm, De nuevo, en el 2018 fue condenado. mm, Todo este tiempo ha sido otro round. Estamos festejando por último, festejando entre comillas, mm, es la reducción significativa. Porque, insisto, en esta fase, en este tramo, no se discutía si Ecuador tenía que pagar algo o no. Eso ya se decidió hace 7 años. mm. Lo que se discutía exclusivamente era el cuánto hay que pagar. Y si haces una comparación entre 3.300 y 220, creo que Sin objetivamente duda. todo el mundo podrá decir que es un buen resultado. En cuanto a lo segundo, la situación de las comunidades afectadas definitivamente es penosa y a título personal la considero injusta. Pero hay que decir dos cosas ahí. Primero, que, la Procuraduría no fue parte del proceso judicial de Agua Agri. ¿Por qué? Porque fue una controversia, entre comillas, entre En privados, privados. Ujú. entre las comunidades afectadas, los Y la individuos empresa. afectados y la empresa multinacional. Entonces, la Procuraduría no pudo intervenir en ese proceso. Y tanto es así que la Procuraduría sí quiso incorporar en el proceso arbitral, en la fase previa de la que hablábamos, de la que terminó en el 2018, el tema de la reparación ambiental como un punto a favor nuestro. O sea, como decir, ya, ok, digamos que hubo ciertos excesos judiciales, pero ellos también contaminaron, por consiguiente, intentemos incorporar este concepto para mitigar un poco la responsabilidad o para exigir que se reparen esos daños. Ujú. El tribunal no aceptó el argumento y con un fundamento dijo, a ver, estos no son daños de los que la República del Ecuador como tal es titular. Los titulares de esos derechos y de los daños que vulneran esos derechos son las personas y las Ujú. comunidades involucradas. Ujú. Y es por eso que dice el tribunal también, en el 2018, dijo, a ver, lo que yo estoy diciendo como tribunal es que esas sentencias judiciales son fraudulentas, pero eso no obsta a que las personas afectadas puedan ejercer sus acciones para resarcir los derechos violados. Sin embargo, los representantes de los afectados en la Amazonía sostienen que la sentencia de este tribunal de sucumbíos de 9.500 millones de dólares con Chevron está en vigencia, es ejecutable. ¿En qué mismo? Es decir, hay tantas versiones. A ver, hay dos cosas ahí, de nuevo. Formalmente, la sentencia es verdad. La sentencia de primera instancia, luego ratificada en las siguientes instancias hasta llegar a Corte Nacional de Justicia, no ha sido formalmente declarada ni nula ni Ujú, dejado sin efecto. ujú, Pero la justicia internacional, no solamente el tribunal arbitral en el 2018, sino hasta 4 instancias de la justicia de Países Bajos, declaró que esa decisión judicial era pues fraudulenta, que era espuria. ¿Y por qué decimos la justicia de Países Bajos? Porque cuando Ecuador recibió el laudo de 2018, propuso pues la acción de anulación de ese laudo. Y el juez de primera instancia, la Corte de Alzada, la Corte Suprema de Países Bajos y el fiscal general de Países Bajos, en pronunciamiento dijeron que el laudo no era nulo, que era válido
y que se basaba en una denegación de justicia que sí había existido. Pero, Entonces dice que es inejecutable. pero no es un precedente medio peligroso. Mañana hay decisiones soberanas en el Ecuador que luego pueden ser revertidas entonces por tribunales internacionales. Hay que estudiar las condiciones jurídicas del caso a profundidad. Recuerde, y de nuevo para poner en contexto, la actuación de la Procuraduría ha sido defender los intereses del Estado en el procedimiento arbitral. No estoy diciendo que los derechos de las potenciales, eventuales o ciertos de las comunidades afectadas no existan, no. Estoy diciendo que en ese caso específico la Procuraduría no tuvo margen de actuación. Que puede hacerse algo al respecto, que las comunidades pueden hacer algún tipo de gestión, que inclusive en la fase de negociación con la empresa se pueda conversar sobre algún tema de esto, es posible. Pero la Procuraduría se ha dedicado en todo este tiempo, en estos 7 años, y específicamente en los 3 años de mi administración, a pelear con uñas y dientes reducir este monto. Ok, ¿cuál es la posición de la Procuraduría frente a la solicitud o la posición de los afectados en el sentido de que lograr que esos 220 se haga una suerte de embargo para que ese valor no vaya a Chevron sino a las personas afectadas como una suerte de indemnización y reparación de todo lo que ha sucedido allí? Esa es una pregunta muy interesante y ahí debo decir otra vez 2 cosas. Primero, que hasta la presente fecha nosotros no hemos recibido ninguna notificación, no nos han corrido traslado con ningún escrito presentado en ese sentido. Okay. No puedo pronunciarme entonces y peor anticipar una estrategia procesal sobre algo que puede llegar mañana o pasado. Lo segundo es que hay que tomar ese tipo de cosas con muchísima responsabilidad, porque de nuevo estamos hablando de que un tribunal de arbitraje internacional del más alto nivel y decisiones de justicia internacional también del más alto nivel han dicho que el origen que permitiría o que daría paso a ese posible embargo en medida similar es fraudulento. Hay que manejar las cosas con muchísima seriedad, con mucha calma. No estoy diciendo insisto, que las comunidades no tengan derecho. Por supuesto que tienen derecho y habrá que analizar esas comunidades cómo pueden hacer valer sus derechos. Pero con mucho cuidado, porque cuidado afectamos no solamente decisiones internacionales, sino la propia estabilidad y el reconocimiento internacional de Ecuador como un país cumplidor de sus obligaciones. En varias ocasiones usted nos ha recordado que efectivamente hubo un pronunciamiento internacional en el sentido de que las decisiones judiciales fueron fraudulentas en su momento, ¿no? ¿Cuál fue el elemento que llevó a demostrar ese fraude? ¿Cómo se demostró? A ver, hay muchos elementos probatorios en el proceso, es un proceso muy largo y eso fue discutido básicamente en la etapa anterior. En la etapa anterior que culminó con la decisión de agosto de 2018. Pero hay una abundancia de elementos documentales, de elementos periciales, de elementos de testimonio de ex jueces y de ex abogados involucrados en el tema. Recuerde usted que una de las cabezas jurídicas del equipo de abogados de las comunidades afectadas, por situaciones similares a esta, fue inclusive inhabilitado para ejercer la profesión en los Estados Unidos. Entonces, así es. Estamos hablando de que hubo un cúmulo de circunstancias que llevaron al tribunal a la convicción de que esta era una decisión fraudulenta. Ahora, bien, otro elemento que usted mencionaba en alguna entrevista, dice que el gobierno deberá definir ya en este momento si cancela la obligación de inmediato o plantea un calendario de pago. El cliente, que es el Estado, es el que decide, usted ha mencionado. A mí lo que me preocupa es que si pagamos, ya como dicen popularmente, cocodrilo que traga no devuelve, pues. Claro, a ver, pero tengamos claro algo también, o sea, el laudo es una decisión final, es ejecutable. Okay. Estamos en esta semana, termina un pequeño periodo que da las normas aplicables al caso para presentar una solicitud que se llama de correcciones, es decir, si hay algún error menor, un error de cálculo, un error de hecho, algún error tipográfico, o si algo se le olvidó al tribunal decidir, cosas así. Y luego de eso, ambas partes tienen la opción de presentar en el país sede del arbitraje, que es Países Bajos, una acción de anulación, que es mucho más compleja, es mucho más técnica, que requiere sopesar bien si existen probabilidades de éxito o no. Y tenemos 3 meses para presentar esa acción. Pero esa acción no suspende, en teoría, la ejecutabilidad del laudo. Es decir, el laudo debe pagarse, ya es ejecutable. En teoría, inclusive, la parte vencedora, entre comillas, bueno, vencedora al fin,
este, tiene la opción de inclusive ya iniciar acciones para la ejecución de ese laudo a nivel internacional. No creo que pase eso y no quiero pecar de optimismo excesivo, pero ¿por qué? Y no creo que pasa porque el Ecuador tiene un historial, unos antecedentes de un país cumplidor de sus obligaciones, aun cuando los laudos hayan sido adversos, los ha cumplido, los ha pagado. Entonces no creo que se lleguen a situaciones de ese extremo. Pero lo que decía yo es que hay que definir estratégicamente si es que el Ecuador exclusivamente presenta la acción de anulación, si es que paga bajo protesta, por llamarlo de alguna forma, y presenta la acción de anulación, o si es que presenta la acción de anulación y propone a la contraparte un calendario de pagos para aliviar un poco el peso Pero, ¿quién define la estrategia? ¿No es usted como procurador? O sea, yo como abogado debo sentarme con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Gobierno Nacional en general para definir la estrategia en forma colectiva. Porque recordemos algo, yo puedo sugerir estrategias procesales, pero yo no soy el órgano rector de las finanzas públicas. O sea, yo no Comprendo. soy el que va a sacar el dinero para pagarla, eso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ah, caramba. Y eso ha pasado en ocasiones anteriores en que el Ecuador ha llegado a negociar la forma de pagar resultados adversos en laudos. Entonces, el ministerio ha sido quien ha negociado esa forma de pagar. Decía usted hace un momento que no puede adelantar criterio, lo cual es evidente. Sin embargo, quisiera pedirle una suerte de reflexión de sentido común, porque cuando uno escucha decir la Amazonía ecuatoriana merece que sea resarcido todo el daño que han recibido a través de los años, porque su vida se ha exterminado en algunas ocasiones, en fin, no es justo que ellos reciban de alguna forma, no sé si los 220, pero una buena cantidad para que recuperen sus vidas. Es decir, no deberían trabajar en esa línea. Estoy de acuerdo con usted, Andrés. Recuerde que lo primero que dije en esa pregunta fue que me parece, a título personal, una situación injusta para las comunidades afectadas. Lo que estoy diciendo únicamente es que hay que analizar el asunto con mucha responsabilidad, tomarlo con pinzas, porque hablemos las cosas con claridad. El Estado ecuatoriano no formó parte de ese proceso y por el contrario, tomó ciertas decisiones administrativas, hace 30 años al menos, en las que prácticamente bendijo la explotación petrolera de la compañía. Dijo que prácticamente se había hecho la remediación exitosamente. Entonces, hay que tomar las cosas con seriedad. Estoy de acuerdo en que las comunidades deben buscar una forma de reparación. Habría que buscar la manera de que se pueda, de corazón, lograr algo para ese tipo de afectaciones. Pero tengo que actuar con mucha prudencia porque mi papel de abogado del Estado me obliga Claro. justamente. Eso es todo lo que quería decir en ese tema. Comprendo. Y como abogado del Estado, ¿no le correspondería, pregunto, recibir o trabajar con los afectados? Ellos evidentemente llevan toda una historia trabajando en este caso, podrían aportar información, en fin, que se ve un bloque. Finalmente estamos hablando de Ecuador, pues no que es uno solo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el Ecuador, o sea, lamentablemente o ventajosamente, el procurador defiende el interés público. El Ujú, interés público no necesariamente es el interés de cada una de las personas, es el interés de la colectividad. Pero estoy de acuerdo con usted en que la Procuraduría puede, definitivamente, estamos prestos a acompañar, a hacer seguimiento, a supervisar, a monitorear cualquier cosa de estas iniciativas. Y quizás lo importante en el caso sea también verificar que si el Estado, el Ecuador llega a pagar esta cantidad, hay que buscar la forma de recuperarla más adelante, ¿no? O sea, la acción de repetición tendrá que ejercerse oportunamente, solamente se puede activar cuando se hace el pago. Al respecto, déjame contarte que hace algunos meses presentamos un proyecto de ley porque la normativa de repetición no es la mejor en el Ecuador. Es vaga, es imprecisa, está dispersa en varios cuerpos normativos, tiene vacíos procesales. Entonces, presentamos este proyecto de ley y que complementa proyectos previos. El procurador Salvador presentó un buen proyecto de ley en el año 2021, perdón, calificado en el 2022. Hay un proyecto presentado por el asambleísta León que también es bueno, ajá. pero creo que este proyecto como que compila y complementa los anteriores y es una versión más comprensiva, ¿no? Que Ahora, tiene que estudiarse y analizarse esto. ¿Por qué? Porque la legislación de repetición trae dos condiciones. O sea, la primera, que la determinación de la persona responsable o las personas responsables, los funcionarios públicos responsables, no es una determinación que la hago yo o que la hace la sociedad, la hace un juez. Es una decisión judicial, ujú, con todas las garantías que eso implica. Y lo segundo, que la acción de repetición
hasta por su propio nombre, repetir implica recuperar lo pagado, Ujú, solamente se puede activar cuando se pague. ujú. Hoy podemos estar algunos un poquito más aliviados, otros mucho más indignados de que hay que pagar 220 millones, pero no se han pagado todavía. Entonces, Claro. cuando se paguen, se activa el derecho y la obligación de ejercer la acción de repetición. Ahora, suena bien aquello, ¿no? Y suena justo también, pero me pregunto, ¿y en la práctica la persona que se le puede endilgar esa responsabilidad dirá, yo estoy en quiebra, yo no tengo 2 reales, declárenme insolvente, lo que sea, pero yo no tengo cómo pagar y ahí nos quedamos sin recibir nada? Mire, déjeme decirle nomás una cosa. Posiblemente en repetición los antecedentes en general en Ecuador no sean tan exitosos, pero en una materia de alguna forma parecida o similar, que es recuperación de activos en la corrupción. Esta administración, que tiene 3 años y un mes prácticamente, Ujú. ya ha recuperado cerca de 100 millones de dólares. Entonces, se puede. Ok. Siempre hay forma de buscar activos en el exterior, de embargar activos en el Ecuador. Hay formas, hay formas. Si hay la intención, no estoy diciendo que va a ser fácil, De pero se acuerdo, claro. puede. Oiga, pero usted como abogado y experto en la materia tiene que pelear duro con el Ministerio de Finanzas, porque si no, va a decir también no hay plata y ahí se quedan. O sea, sinceramente, a mí sí debo decir, me ha tocado seguir el caso hace tantos años y de verdad los daños son impresionantes. Esto es un caso de estudio internacional por todos los elementos que confluyen, ¿no? Y creo que de verdad que sí hay que pelearla con todas las ganas sobre este tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Hay que pelear con todo lo que se tiene para lograr el resultado mejor posible, sí, Ujú, ujú, definitivamente. ujú. Bueno, eso es todo por ahora. Quiero agradecerle. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir? Sí, quizás solamente un último mensaje, Claro. porque puede haber algo de pesimismo si no vemos las cosas en el gran panorama, ¿no? Ujú. Y decir algo, por ejemplo, y qué pena que uno mismo tenga que hablar bien, pero hablo bien de la institución y del equipo de trabajo. En estos 3 años de gestión, hemos evitado pagos al Estado. ¿Sabes por cuánto, Andrés? Por cuatro 4.000 mil y pico. quinientos millones de dólares. Mm. Eso hemos evitado. Hemos ganado una serie de arbitrajes internacionales muy importantes. Con el de Chevron son 6 casi seguidos. O sea, Ecuador tuvo en un momento, no sé si con justa razón o fue una percepción equivocada, una imagen de que perdía, de que solo perdía afuera. Efectivamente. Ujú, ujú. Y ya debo decirlo y con absoluta franqueza, ya no es así. Ya no es así y no se lo ve así en el Ecuador y sobre todo afuera. Se lo ve como un país que siempre se defiende con bastante eficacia y eficiencia además, porque los costos también se han reducido. Sí, eso es correcto. Efectivamente, yo siempre sentí esta fama de que Ecuador perdía en los arbitrajes internacionales. Siempre teníamos, claro, era David contra Goliat siempre, además, ¿no? Con unas empresas gigantes que era muy complicado. Pero bueno, y enhorabuena por eso. Sin duda es una buena noticia para el país. Ojalá continuemos en esa línea y con esa racha. Nuevamente, muchas gracias a Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado, por haber estado aquí en nuestro programa. Que no sea la última, por cierto, Juan Carlos, ¿no? No, por supuesto, cuenten siempre conmigo, Bueno, Andrés, y muchas gracias a ti. ok, gracias. Ahí tienen ustedes entonces la voz del Procurador General del Estado, el abogado del país, que nos ha dicho, pues hemos ganado algunos juicios y eso de verdad que sí debo reconocer que es importante, ¿no? Porque, puchica, que esta sensación de que siempre perdíamos era frustrante, pero bueno. Esa es una realidad ahora distinta. 17:34, tiempo de pausa, ya venimos. Diecisiete con 39, continuamos nuestra agenda informativa. Por favor, a nuestros invitados que pasen al estudio principal. Queremos y que prendan la cámara, por favor, para confirmar que me escuchan y poder vernos, ¿no? La idea es hacer una suerte de evaluación de los últimos episodios o del gobierno y sobre todo hacer una proyección hacia dónde va el país. Estamos comentando un episodio grave entre tantos otros de matanzas, sicariatos, secuestros. Es una cosa frustrante, desgastante, pero ocurre
todos los días prácticamente, ¿no? Y evidentemente eso tiene un impacto en la gestión del gobierno. Bueno, ¿qué dicen nuestros invitados? A ver, que están haciendo el encuadre pertinente. Bueno, les digo quiénes son nuestros invitados, ya lo decía al inicio, al presentar la agenda. Se trata de César Ferrez Cordero, analista político, ahí lo vemos en pantalla. Y Andrés, sí tienes que modificar en vertical la cámara, porfa, porque se te ve... ahí estamos, perfecto. Y Andrés Ortiz, director en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Central. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, el eslogan es el nuevo Ecuador. Me pregunto cuánto de eso podemos ver en este tiempo, en un transcurrido, porque nos deja mucha incertidumbre, dudas, falta de información en términos generales, ¿no? Tal vez una primera lectura, luego vamos aterrizando en algunos tópicos. ¿Cuál es el análisis inicial, global, sobre este particular? Empecemos contigo, César. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y un gusto compartir el panel con usted, Andrés. Eh, una buena tarde para toda la audiencia. Es realmente cada uno de estos hechos infinitamente lamentable. Eh, es preocupante cómo se nota que la sociedad ecuatoriana se va acostumbrando a estas cosas. Creo que se nota el impacto, no solamente por el tipo de crimen, sino por la víctima, ¿no? Un jugador importante del equipo con la mayor cantidad de seguidores del país que despierta pasiones, pero a pesar de eso no se siente como otros incidentes, como otros crímenes de este tipo en el pasado, y es Mm, porque lentamente nos empezamos a acostumbrar. Eso debe preocuparnos y ya algunos lo venían advirtiendo desde hace tiempo. Y claro, hace poco yo estaba, y a lo mejor va a haber oportunidad de ahondar más en eso con las siguientes preguntas seguramente, dada la temática, pero ujú. hace poco estaba en una conferencia un poquito interesante, ¿no? Que juntaba el tema de seguridad con las charlas y exposiciones que daba un filósofo español. Y bueno, en una de las charlas de seguridad, un exministro decía, el problema ahora, yo diría que el problema desde la época también en que él estaba ahí, pero el problema en general, añado mis palabras, es que se nos presentan muchos operativos y pocos resultados. Y mi preocupación, que es la preocupación de mucha gente, es que no hemos tenido en este país un plan claro. No hay un concepto claro. Y ni la clase política ni la ciudadanía en general saben hacia dónde hay que ir para combatir la inseguridad. Tenemos, digamos, gente de palabra fácil que justicia social, mano dura, Mm, mm. reforma del sistema de justicia. Yo también puedo decir eso, Claro. pero no hay generalmente algo muy concreto. A mí me ha llamado la atención, sin ser para nada experto en seguridad, pero me ha llamado la atención un poco lo que han escrito eh, por ahí Trejo, Menéndez, Lessing, sobre los fenómenos de la inseguridad en la región, ¿no? Yo me pongo a pensar, a lo mejor, y con esto termino, nos toca pensar en términos de, muy bien, ¿qué experiencias pueden ser parecidas a la ecuatoriana? ¿Qué ha servido y qué no ha servido? Una experiencia parecida a la ecuatoriana que nos sirve de mal ejemplo. México, que de hecho es el país donde están los carteles que utilizan a nuestras bandas y GDOs de proveedores. Mm. En México tienes una fuerte atomización, separación de las bandas, ¿ok? Y eso, sumado a la estrategia de decapitación que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Calderón, donde iban por los cabecillas, iban por los capos, no redujo la violencia, más bien la encarnizó, la empeoró. Y esto lo vemos en Ecuador, cuando se captura un delincuente de alto perfil o lo asesinan, ¿qué ocurre? Se empiezan a pelear los lugartenientes. Cuando una banda triunfa sobre otra, Bien. los líderes locales se pelean entre ellos. Entonces, yo creo que el país necesita urgentemente ponerse a pensar en la experiencia regional, porque esto de que cogimos más toneladas o agarramos otro objetivo de alto valor no nos está llevando a ningún lado.
Sigamos entonces en esa línea, Andrés, que tiene que ver con la inseguridad en el país. Un tema que desde su primer intento de llegar a la presidencia lo abordó Daniel Noboa como candidato. Hizo promesas, planteó una serie de propuestas. Ya como presidente, pues ha tropezado en algunas ocasiones. Lo cierto es que hemos vivido prácticamente algunas provincias en estado de excepción permanente. El ministro pertinente decía que ha realizado más de 2 millones de operativos. Todavía quiero entender cómo fue posible aquello, debe estar en los récords Guinness, pero bueno, lo cierto es que los resultados es lo que espera la gente y vemos, acabo de dar la noticia de este episodio trágico, es decir, el tema de la violencia, del crimen organizado, pues yo no sé si vamos ganando, perdiendo o estamos empates con la guerra interna. ¿Cuál es tu evaluación? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Bueno, yo no soy director de nada, no soy docente universitario. Yo te dije... el tema de la inseguridad en el Ecuador es un tema de largo plazo, no se necesita pensar en eso como un tema coyuntural, ¿ya? Y en ese sentido habría que ver 3 escenarios principalmente. El primer escenario es esta extensión de los intereses del narcotráfico a nivel regional, ¿no? Esas rutas que había por Colombia tienen algunos impedimentos, algunas problemáticas. De hecho, transitar de regiones de Colombia a las regiones donde está el mar es problemático, es más fácil salir por Ecuador. Colombia sí ha tenido alguna cooperación de personal norteamericano dentro de Colombia en ese sentido y por otras razones ha sido más difícil para ellos sacar las drogas por el Pacífico. Por el Ecuador es más fácil, las consecuencias de hacerlo en el Ecuador son diferentes, es como un país más laxo, más flexible, que ha permitido, más permisivo para ese tipo de cosas. Ese por un lado, ¿no? Por otro lado, en el caso de del gobierno, que es, me imagino que es el tema que nos interesa a nosotros, hay que ver 2 perspectivas. Primero, la negligencia con la que el gobierno pudo haber actuado, ¿no? Realmente se necesita una labor más diligente, unas acciones de inteligencia más concretas, digamos, más de efectividad, tema de inteligencia, coordinación y todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Logística, armamento, incluso cooperación internacional en la medida en la que se pueda. Pero por otro lado, y eso es una cosa que no se puede evitar decir, o sea, yo sé que puede sonar cansón o tedioso decirlo, pero no sirve de nada atrapar cuadros del crimen organizado o personas que ni siquiera son cuadros, sino sicarios, gente que está vinculada en el tema de las vacunas, criminales comunes y que salgan al día siguiente libres. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, aparte de elementos de negligencia del gobierno que no voy a enmascarar y que no se pueden enmascarar, tenemos un sistema jurídico colapsado, realmente. O sea, tenemos casos de personas que tienen más de 40 arrestos y siguen saliendo libres. En ese sentido, no es que sea un mantra o una cantaleta hablar de nuestro sistema jurídico o nuestro sistema normativo como fallido con respecto a esto, sino que eso es lo que ocurre. Tenemos unas normas constitucionales, una constitución de derechos, digamos, que está sintonizada, entonada, digamos, con convenios internacionales de derechos humanos, que son muy importantes. Me parece que no estoy negando aquello, pero la aplicación en el caso ecuatoriano le ha dado rienda suelta a la interpretación de los jueces. Los jueces pueden interpretar acciones de protección, amparos, muchos elementos que pueden utilizar los abogados de estos grupos de una manera muy subjetiva, y esa subjetividad nos ha dado la posibilidad de tener mucha gente que no debería estar en la calle. Para eso se necesitan hacer reformas. Se intentó hacer una reforma en el COIP para que por lo menos las personas que tienen antecedentes no salgan a seguir delinquiendo, pero no fue posible. No estoy justificando este intento de consulta popular, este intento de generar una nueva constitución, porque no necesariamente hubiera funcionado bien con las medidas políticas, con ese nuevo bipartidismo que se hubiera generado, o incluso con una mayoría opositora al gobierno, vinculada con temas, con asambleístas de la misma Revolución Ciudadana, probablemente hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. Pero sí estoy diciendo que se necesitan hacer reformas constitucionales y reformas legales urgentes. O sea, no estoy diciendo que el gobierno no haya tenido responsabilidad en la negligencia de trabajar esto, pero es evidente que nuestro sistema jurídico no está funcionando. De acuerdo. Es imposible decir que no estemos en un conflicto armado interno, por ejemplo. No, de acuerdo. Pero, y además, como dicen popularmente, dato mata a relato, ¿no? Cuando el gobierno nos dice, bueno, necesitamos de una constituyente porque es necesario la cooperación con Estados Unidos. Bueno, el presidente el día de hoy nos ha contado que ya ha coordinado con Fuerzas Armadas norteamericanas y van a ser operativos. Es decir, ahí cuando uno dice, ¿y entonces para qué la consulta?
No, no, es muy limitado. Los convenios de cooperación que se puede tener con Estados Unidos y que están funcionando, que debían haberse hecho antes, de hecho, sí debían haberse hecho antes, Pero son son bastante posibles. limitados. Son posibles, pero son limitados. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de ejercer fuerza sobre estos grupos, especialmente en el mar, si no tenemos, por ejemplo, apoyo desde bases desde aquí. Y con eso no estoy necesariamente justificando o poniéndome del lado de lo que fue la consulta pasada, pero te digo que es insuficiente y lo que va a pasar no necesariamente va a cubrir nuestras necesidades. Y cuando se ponga intensa la cosa, si es que se dan medidas más drásticas dentro de esta cooperación, yo te garantizo que en pocas semanas vamos a tener sentencias de la Corte Constitucional impidiendo que se puedan dar, digamos, medidas más enérgicas. Llamémosles enérgicas. Ok. Dejemos de hablar de eufemismos, Andrés. Estamos en una guerra. En este momento el Ecuador está viviendo una guerra. Necesitamos normas que amparen acciones Pero, mucho más firmes. claro, En ese a mí sentido. lo que me gustaría saber si el gobierno se ha enterado, porque una guerra tiene matices específicos. Y yo no sé si de verdad dónde está esa guerra, pero en fin, ¿qué me dice César? A ver, yo puedo citar a dos generales del ejército, un general de la policía y un capitán de la armada que dicen que, claro, no son perfectos, pero se puede hacer muchísimo que no se hace con esos convenios. Y que insisten que no se necesita un FOL o una base necesariamente para aplicar lo que ya está ahí, Mm, que más bien necesitamos nosotros prestarle mayor infraestructura a nuestras Fuerzas Armadas para que puedan cooperar con los de pero- otros países. Por ejemplo, se habla de que en Galápagos la pista que tenemos, el hangar que tenemos, no le permite a los estadounidenses cuando despegan con aviones desde allá realmente trabajar al máximo. de Por un acuerdo. ejemplo por ahí. Entonces yo por lo menos aportaría eso al debate. Sobre el sistema jurídico, ah, se viola la ley de forma tan obscena, tan expresa, que yo no digo que la ley no importe, por supuesto, hay que hacer reformas, yo tengo algunas en la cabeza, Claro. pero el problema de fondo es que no hay miedo a la policía, no hay miedo al Consejo de la Judicatura por las razones por lo menos que uno debería tenerle miedo, ¿ya? Razones no políticas o no partidistas. Y los jueces violarán la ley siempre que le tengan más miedo a las armas de las mafias que a la fuerza del Estado para castigarlos y para protegerlos también hay que tomarlo en cuenta. Porque claro, ok, voy a hacer el bien y me pongo en brazos del Estado. Van a garantizarme ellos que no me van a matar. Tuvimos un ministro de gobierno en esta administración que cuando le pidieron jueces y fiscales, funcionarios judiciales que les ponga mayor protección, respondió, ya basta de este espíritu de cuerpo. Y la verdad que no tengo la lista, pero he hecho una lista de la cantidad de fiscales que han matado en los últimos años. Por ahí Claro, la tengo. claro, claro. ¿Ya? Ahora en la siguiente puedo recordar los nombres porque los nombres hay que recordarlos. Pero yo creo que también hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cómo funciona la corrupción a través de las personas primero antes que las leyes? Añadiría también que hay un problema material en el Ecuador, ¿ya? De fondo. Y es que hay un incentivo fuerte y cada vez mayor por la corrupción porque ¿cómo opera el funcionario de ese nivel? Ok, yo ya estudié, me capacité, soy juez o secretario de la corte, merezco ser de clase media, el Estado me paga lo que me pagaba hace 10 años y la vía de clase media en este país opera sobre una inflación muy distinta a la casi nula que vemos a otros niveles. Ok. Para esta gente, puede sonar muy feo lo que estoy diciendo, pero esto me lo ha dicho gente que practica el derecho. El problema es que muchos de estos jueces dicen, vaya, yo quiero poner a mis hijos en tal colegio y quiero vivir en tal ciudadela. Hay una aspiración, hay un sentido de aspiración Mm, que se encarece cada vez más. Y yo comprendo. no digo que ahí esté la solución, pero es algo que me han insistido mucho algunos practicantes del derecho, creo que no debemos perderlo de vista. Y cierro con esto también. Ok, ¿qué han dicho otros practicantes del derecho? En particular, la primera vez que lo escuché fue el doctor Encalada. Muchas veces el juez y el fiscal están atados de manos porque el Policía Nacional, con la mejor de las intenciones, no puede redactar un parte en idioma castellano, porque no ha recibido la educación para redactar un parte en idioma castellano. Y he escuchado de militares en servicio pasivo que cuando ven disparar o practicar tiro a un policía en servicio activo, se persignan, les da miedo, porque no les dan, hemos escuchado varias veces el tema de que no llegan las balas, tienen que pagarlas ellos, no les dan el entrenamiento. Entonces yo creo que, en resumen, necesitamos entender mejor cómo opera la corrupción, los incentivos detrás de ella, los miedos que hay. Y segundo, necesitamos
recomponer la capacidad del Estado en la capacitación de nuestros agentes, en la infraestructura de nuestras bases, en los recursos que le metemos a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Policial, para empezar a saber cómo combatir a las mafias. Si nos vamos muy lejos, no vamos a llegar a ningún lado si no empezamos por los primeros pasos. Listo. Entonces, Andrés, hemos abordado un poco el tema de la inseguridad, el tema de la justicia, no sé si quieras acortar algo, pero quiero introducir para avanzar en otros aspectos el tema político como tal. El día de hoy aparece una entrevista con la ministra de Gobierno y se le pregunta, bueno, ¿cuáles son las líneas que después de lo ocurrido en el 16 de noviembre? Y entonces ella menciona que se trata del diálogo, dice. El diálogo es la base fundamental de la gobernabilidad democrática, reunirnos con todos, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las cámaras, con la academia, los transportistas, es decir, con todos. Pero en la misma entrevista luego dice que será muy difícil hablar con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Y entonces uno se pregunta, entonces ¿para qué es ministra de Gobierno? Si eso, lo difícil, es lo que tiene que apuntar, porque se reúna con las cámaras no parece mucho mérito, digamos, ¿no? La idea es que justamente con aquellos que tienen dificultades, busque la posibilidad para hacer país. Entonces, a lo que voy es, este gobierno no parece tampoco dar muchas luces sobre la ruta en términos políticos y democráticos. Este gobierno no es un gobierno que se caracterice por tener muchas luces en general, Andrés. O sea, no es un gobierno de luces este gobierno, eso está clarísimo. Y ese diálogo con alcaldes que pueden considerarse opositores es en esas dinámicas políticas que tienen estas discusiones, pero los actores importantes con los que tiene que dialogar el gobierno están en las otras funciones del Estado, digo yo, por ejemplo en el legislativo, donde no solo que tiene que haber diálogo, y no estoy dejando de lado a los gobiernos locales que sí son importantes, pero me parece que más importante sería los diálogos dentro de la función legislativa que permita generar reformas necesarias para, por ejemplo, combatir el crimen o, por ejemplo, también a reactivar la economía, temas de empleo o temas de efectividad en otros ámbitos, como por ejemplo ámbitos de la salud. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, me quedé un poco sorprendido, ¿no? Lo que decía nuestro colega, la idea de que el hecho de que tengan malos ingresos los jueces y los fiscales es uno de las explicaciones de la corrupción, ¿no? A nivel del país. Me parece que habría que entender la gravedad de pensar en esa situación. Yo sí creo que necesitamos normas muy firmes para que las personas que estén vinculados en temas de corrupción tengan consecuencias catastróficas para su vida profesional y para su libertad incluso. Y los delincuentes también tienen que tener consecuencias catastróficas para seguir ejerciendo el tema de la delincuencia. Cierro el paréntesis y regreso al tema político. El gobierno necesita dialogar realmente, pero tiene que dialogar con otro actor que también está dispuesto a tener una agenda por lo menos mínima para salvar el país. Si hablamos del tema, por ejemplo, de la seguridad, se necesita tener una agenda mínima entre los actores políticos opositores del gobierno, tibios, intermedios, para llegar a un acuerdo mínimo para lograr combatir el crimen. Y eso no está pasando. No solamente son las pocas luces del gobierno que efectivamente tiene, sino la necesidad que tendrán los actores políticos de ver cómo sabotean la posibilidad de gobernabilidad para ganar algo de favor hacia sus propios movimientos. Y ese es un problema generalizado, ¿no? O sea, es actores políticos en todos los ámbitos, incluyendo dentro del gobierno. Diálogo sí, pero acciones concretas son completamente necesarias, ¿no? Dentro de lo que puede hacer el Ejecutivo, acabando con la negligencia que sí tiene, pero también generando los cambios, yo sí digo, normativos, institucionales y jurídicos que necesitamos para combatir este nuevo azote del que no estamos listos ni preparados para pelear, Andrés. Ahora, César, el liderazgo del Ejecutivo debería ser importante. Estamos hablando del funcionario más destacado de un país. Por otro lado, se puede decir, bueno, cada mandatario tiene un estilo, tiene una personalidad y eso hay que respetar, sin duda. Pero llega un punto en que uno diría, es hora de que el presidente encare las cosas. Es decir, han pasado tantos temas delicados, trágicos, complicados y el presidente nunca ha dicho, aquí estoy indignado por la muerte de los asesinatos de los 4 en las Malvinas, o aquí estoy reconociendo la pérdida del 16 de noviembre, me explico, pero no, entonces, y de paso ha perdido credibilidad, porque en la última campaña le sacaban los discursos diciendo sí y luego diciendo no en muchos temas, me explico, es decir, ¿cómo evaluar el liderazgo de un personaje tan gravitante en nuestro país que aparece anónimo a veces? Hay distintos tipos de comunicación.
distintas formas de ser un líder. Hay que tomar en cuenta que el presidente Noboa, cuando ganó 9-2 la primera consulta, no salió a hablar. Ujú. Él nos dio una fotito en Instagram. Sí. Cuando se declaró la, entre comillas, guerra interna, él no salió a hablar, No, momento no. crítico. Él salió después. Esa noche tuvieron ministros y miembros del comando conjunto. Entonces, el estilo del presidente Noboa. A mí lo que me preocupa es cuando él banaliza las cosas o las improvisa de manera irresponsable. Me duele decir esto del presidente de la República por el cargo de presidente de la República, pero es que, a ver, Andrés, usted mencionó el tema de los niños de las Malvinas, cuando salió a decir que los iban a nombrar héroes nacionales, para que después se termine olvidando del tema, pero alguien con intereses, no puedo decir quién, pero alguien con intereses empieza a financiar, porque eso no es gratis, una campaña para desprestigiar a los niños, a las Increíble. madres y a todo el mundo que los salió a defender. Mm. Entonces, vamos. Ahora, yo creo que hay algo que me preocupa muchísimo, y lo he dicho desde el principio, ¿no? Y es irónico porque es lo que Daniel Noboa más ha intentado evitar, es la lasificación del gobierno, ¿ya? La lasificación para mí, ¿qué es? Decir, no lo dice él, pero dicen sus aliados, que el problema es la comunicación, que sí es gestión, pero no se la ha comunicado. Cuando vemos las cifras del gasto público, hay menos gestión. Y yo creo que se debería sincerar el gobierno y decirle al país cuáles son las limitaciones y hasta dónde podemos llegar o en qué más hay que ahorrar o cómo se pueden subir los ingresos para cambiar la cosa. Pero no hay gestión porque no hay plata. Uno. Dos. Sale a hablar del aumento en las ventas, como si fuera el gran logro económico. Lo mismo hacía Lazo. Presenta operativos y no resultados, lo mismo hacía Lazo. Dice su gente, en particular el ministro del Interior, que el tema es que se están matando entre ellos. El propio presidente también habló, pues, Claro. con unas cifras que no sé dónde las sacó, de que la mayoría de las muertes salen de personas con antecedentes. El último dato publicado es del año 23 y solamente el 21% de los homicidios intencionales, las víctimas tenían antecedentes, ¿no? Y lo que más, digo, es importante en la comparación, en esta herramienta que uso de la lasificación, el presidente no está solo, ha quemado puentes con todo el mundo. En un momento, cuando estaba aliado con los correístas de la Asamblea, él se acercó y utilizó a la prefecta del Guayas, al prefecto del Manabí, al alcalde de Quito. Por un momento, la prefecta de Pichincha, que supuestamente es línea dura, apareció abrazada de Miquel Esensi. Mm. Y yo creo que el gobierno de Daniel Noboa pudo haber mantenido esa cercanía con esas autoridades locales por el beneficio del país y para abrirse camino políticamente, incluso después de la toma de la Embajada de México. No lo ha hecho. Y yo creo que no es parte de la personalidad ni de la filosofía política, por llamarlo de alguna forma, que tiene el presidente Noboa. Y es lo que me preocupa profundamente, pero termino diciendo, es muy de Noboa hacer así de cerrado y pelearse así, pero Noboa no es el único. ¿Ya? El Ecuador también te pide de cierta forma o te convierte de cierta forma en ese líder que tiene que tener siempre la razón, que no puede pedir perdón, que no puede admitir un error, que no se puede juntar con sus enemigos. Dentro del correísmo alguien le da la mano a la derecha y le dicen tibio, y en la derecha alguien quiera negociar con el correísmo para hacer algo mínimo y poco controversial y le dicen que estás con la mafia. Ok. Somos un país complicado. Comprendo. Ahora, Andrés, quiero insistir en esta idea en el sentido de que yo comprendo y también evidentemente respeto que cada mandatario tenga una personalidad y quiera imponerle en su gestión. Pero en el caso de Noboa, cuando él ha querido, él ha estado en tarima, él ha bailado, ha hecho chistes hasta de doble sentido. Es decir, no es que no puede. Es decir, por eso yo digo, uno esperaría que en temas serios y delicados él asuma su responsabilidad como presidente, pues. Si no, ¿para qué mismo está allí en ese cargo? Es decir, eso creo que la gente sí lo nota y que esperaría que se sienta la conducción, el hecho de decir, efectivamente, estamos en complicados, pero me explico, que sea alguien que trate de darle esperanzas a la gente. Pero eso no ocurre, entonces vamos a la deriva. No sé qué opinas. Puedo estar de acuerdo con ustedes en el sentido de que la comunicación política del presidente no ha sido la mejor, pero creo que la comunicación política es un tema mucho menos importante que otros temas. Es decir, el estilo del presidente
la gente no le da su apoyo, le quita su apoyo. Por ejemplo, en la última consulta popular no fue la comunicación política lo que determinó la caída de Noboa, aunque muchas personas podrían decir que sí. Lo que determinó ese desmoronamiento de la popularidad de Noboa es la negligencia. Y la negligencia no es un ejercicio de la comunicación política, es un acto de hacer las cosas. La gente no es tonta, o sea, ya no estamos en un momento en que la gente se dejaba seducir por una forma política, sino por los resultados políticos. Y los resultados políticos del presidente han sido muy cuestionables, entonces tiene que hacer los deberes para ganar legitimidad. Va a ganar más legitimidad en la medida que haga la tarea, en la medida que temas como el caso Progre, ¿no? Como el caso Austral, reciban una sanción donde se reconozca quiénes fueron los que generaron esos perjuicios para el país, ya sea por negligencia o por corrupción, que muy probablemente también fue por corrupción, en el sentido de que dé la cara para este tipo de cosas y haya resultados creíbles, en el sentido de que pueda resolver problemas como brechas fiscales, en el sentido de que pueda conseguir alguna manera de ordenar la economía para que el gasto público pueda apuntarse a los sectores más necesitados, en el sentido de que se pueda promover más desarrollo para que se pueda generar empleo, más inversión, por ejemplo, más productividad para desarrollar empleo. Eso es lo que va a ver la gente. No va a ver la gente que esté bailando en la tarima el presidente. Entonces, en ese sentido es la acción y la negligencia lo que ha afectado más a la imagen del presidente que su imagen, y estoy redundando a propósito, en el sentido de que la comunicación política es menos importante. Ahora, hay una cosa que hay que entender, que el presidente, y sin defenderle al presidente, porque ya dije varias veces que ha habido negligencia con el presidente, pero si es que el presidente quisiera afrontar problemas centrales del Ecuador, como el caso de la criminalidad y de la inseguridad, si realmente lo hiciera, si hiciera un plan serio para eso, probablemente el año que viene terminaría en el Tribunal de la Haya, o en 2 años terminaría en el Tribunal de la Haya, y estoy siendo muy honesto con eso. Tomar las medidas necesarias para acabar con la criminalidad en el Ecuador requeriría medidas muy fuertes que ni siquiera Noboa se va a atrever a hacer. Y eso es lo que nos debería asustar un poco, que estamos en las manos de un proceso de crimen que nos está ahogando y realmente estamos institucionalmente con las manos atadas. Y ese es el gran desafío que tendrá Noboa, mucho más que el tema de la comunicación política, que te digo, Andrés, creo que es marginal y es lateral. Yo discrepo en ese aspecto, Andrés, pero quiero comentar mi testimonio, porque como periodista prácticamente es imposible tener un ministro para que rinda cuentas. Es decir, vemos al gobierno hablando con gente que pues es de su lado y por lo tanto ya saben las preguntas y responden lo que quieran, pero todo es reserva, todo es silencioso, pero hacia los contratos de Helberg pretenden 15 años de reserva. Es decir, no hay ministerio al que tú puedas tocar la puerta y averiguar por un dato porque no te lo dan. Es decir, es absolutamente inexistente la comunicación. Entonces, pero ¿qué preferirías tú? ¿Un gobierno que sea excelente en comunicación política y tenga pésimos resultados? ¿O un gobierno que sea pésimo en comunicación política y sí tenga resultados? Bueno, pero en este caso no tenemos ni lo uno ni lo otro. Ese es el problema. Estoy de acuerdo, porque yo te dije antes que ha sido un gobierno negligente. Pero lo que le va a salvar o le podría salvar potencialmente al gobierno es la diligencia, no necesariamente la comunicación política. Yo entiendo que tú ves desde el punto de vista de un comunicador y para ti eso es muy importante y es entendible. Pero creo que en este momento lo que el pueblo quiere son resultados y que la gente te siente hacer los deberes, y eso no lo ha hecho. Ok, está bien entonces esa precisión. César, no sé si quieres comentar algo sobre el particular. Me olvidaba también. Y hay una disposición para los asambleístas de ADN que no acepten entrevistas, o al menos con nosotros, cuando cuando les proponemos debates, paneles, es decir, que puedan intercambiar como lo estamos haciendo aquí. Es decir, ya tenemos esa certeza, porque no nos aceptan cuando decimos es panel. No hay cómo. Tiene que ser una sola persona. Entonces, caramba, qué complicada la situación. Bueno, ¿qué me dice César? Ese es el nivel. No pueden sostener sus ideas. Y digamos que, bueno, no son muy verbales. Como decía antes, hay distintas formas de comunicar. Que por lo menos debatiesen en otro tipo de foros, ¿no? Pero, a ver, ahí tenemos que también echarnos la culpa como ciudadanos. ¿Ya? Hemos nosotros intentado forzar a los políticos a seleccionar mejor a sus candidatos. Digo, en los movimientos más organizados, alguna vez hemos visto una rebelión. Hemos visto que en un proceso falso de primarias alguien diga yo no voy por la lista única, me opongo. Hemos visto ese acto de responsabilidad, no de valentía. No, porque no es la forma en que trabajamos. Y lo repito siempre, cuando alguien pide plata por una campaña, y no siempre, pero muchas veces se entiende tácitamente
que esto va a recibir pues una compensación. Hay los empresarios generalmente, fuera de esta última elección presidencial, dan plata, ¿ya? Pero tú pasas el sombrero para decir, vamos a hacer una escuela de formación, vamos a hacer una fundación, vamos a hacer una oficina de prensa del partido, vamos a pagar las funciones del partido. Como dijo un político hace poco, me dijo a mí, ¿no? Te dan yuca y te piden vuelto. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entonces, Ah, el nivel es bajísimo. de Y acuerdo. claro, es culpa de Novoa, es culpa de Correa, es culpa de Nebot, sí. Pero ahí yo también tengo que decir, es culpa de De nosotros como nosotros. ciudadanía que no tumbamos la puerta de los partidos, que es lo que tenemos que hacer. Así es, ser mucho más exigentes y rigurosos con la calidad de cada personaje. Tengo tiempo para una última ronda, por favor, de manera muy sucinta, si tal vez una proyección, ¿cómo ven lo que se viene con los antecedentes que hemos conversado? ¿Se muestran optimistas de conocer o de que hayan los resultados que tanto demanda el país? Yo recuerdo una entrevista, lo he mencionado aquí, cuando con Jorge Ortiz, Ramiro García hizo una pregunta a varios entrevistados y dijo, por favor, menciónenme una obra que haya empezado y concluido en este gobierno en 2 años. Todo el mundo se quedó callado. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus expectativas sobre lo que se viene en estos próximos 3 años? Concretamente, por favor, Andrés, empecemos contigo. Va a depender de la manera en que podamos conseguir dinero, y en ese sentido el Ecuador es muy dependiente de factores internacionales, por ejemplo el precio del petróleo. Va a depender de la reactivación económica. El Ecuador necesita aumentar la productividad, va a depender de temas relacionados a la inversión extranjera. El Ecuador depende del dinero para tener salidas, soluciones y para que resolver problemas que se pueden procesar, pero se necesita recursos para eso. No son problemáticas políticas las principales problemáticas del Ecuador. Las principales problemáticas del Ecuador tienen que ver con problemáticas económicas. En el sentido que se pueda activar la economía, podríamos tener mejores resultados. En ese sentido, yo te diría, un depende de acuerdo a estos factores económicos que puedan mejorar las cosas. Y en el tema de la seguridad, ahí sí yo le veo bastante pesimista a la cosa, a menos que el gobierno cambie de estrategia y sea una estrategia mucho más severa y mucho más impopular, en el sentido de lo que esperan organismos internacionales de relacionamiento con estos grupos irregulares. Listo. César, ¿cómo concluyes? No te puedes entregar también entero a quienes te ofrecen traerte dinero, pero me preocupa que el gobierno, por ejemplo, apuesta por la minería, pero empieza a cobrar esa tasa minera sin transparentar correctamente las cosas ni escuchar el reclamo justo de los mineros, que a veces dicen, ojo, le vas a cobrar al que no gana nada todavía y desincentiva la exploración. Y realmente algunos de los números que has presentado, los gastos que vas a solventar con esta tasa, son números que no cuadran muy bien con las cosas que ofreces. Si este es un gobierno que no corrige ese tipo de cosas, si este es un gobierno que no inspira confianza, porque ya dominio total no va a poder tener después de esta derrota, creo yo. Si no inspira confianza en instituciones limpias, no vas a traer inversión extranjera, porque tienes que ofrecerle o una dictadura que garantice todo o instituciones limpias al inversionista extranjero. Y si este gobierno no empieza a reclutar cuadros políticos capaces de decir al presidente Noboa, por lo menos en privado, está equivocado, pronóstico reservado. Ok, muy claro los dos, agradecerles por sus reflexiones, ha sido interesante los argumentos planteados y creo que siempre nos dan ideas y ahí sí luces sobre lo que se viene en el futuro próximo inmediato. Gracias a César Flores Cordero y a Andrea Ortiz por haber estado aquí en el programa, que tengan una buena tarde-noche. Buenas noches, señores. Un placer. A ustedes igualmente, gracias. 18:13, vamos a la pausa, amigos. Bien, amigas, amigos, 18:14, continuamos nuestra agenda informativa, le damos la bienvenida a Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito, con quien queremos conversar sobre una problemática, lo veía en Diario El Universo hace unos días,
una nota que tenía relación con la preocupación que existe sobre la preexistencia o la sobrevivencia de algunas especies. Concretamente, el reportaje hablaba sobre los primates, ¿no? Los monos, y obviamente me sentí identificado por aquello, pero no, más allá de eso, no, porque además no solamente es el caso de los monos, mencionan allí de manera puntual, pero creería que hay otras especies como el jaguar, y quería preguntarte por el oso de anteojos, cómo está, pero lo cierto es que se pierde el hábitat, son vendidos, es decir, hay tráfico, hay domesticación, y todo eso va en la línea de la posibilidad de poner en riesgo la propia especie como tal. Martín, gracias por estar aquí. ¿Qué nos podrías decir en este caso, de los monos? Es decir, en términos generales, me parece que hay 2 o 3 especies concretas en la costa que, como se están perdiendo los árboles y los monos son de los árboles, evidentemente empiezan a perder su hábitat natural, ¿no? Sí, Andrés, ¿qué tal? Qué gusto, qué lindo estar aquí nuevamente hablando de monos, con el mono. Sí. Bueno, tú bien lo dices, de alguna manera estamos especialmente identificados con los monos porque somos uno más de este gran grupo de los primates, ¿no? Y sí, nos despiertan incluso mucha ternura, nos despiertan curiosidad, intercambiamos miradas de una manera particular, como no lo hacemos con ningún otro animal, justamente por el nivel de inteligencia que tenemos, que compartimos. Sí. Esto también nos lleva a esto que es de alguna manera una tradición complicada de nuestras culturas occidentales principalmente, y es dominar la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, esto que tú dices del mascotismo, queremos tener un monito al que le vestimos y que hace travesuras y que parece un niño, ¿no es cierto? Entonces, esta concepción creo que es algo que deberíamos buscar erradicar de cualquier manera de nuestra sociedad. Y lo otro que tú señalas también es cierto, en la costa de nuestro país hay 3 especies de monos, 3 especies de primates que tienen diferentes niveles de amenaza, pero todas ellas amenazadas, todas ellas enfrentando algunos riesgos. El mono araña de la costa, el brasilargo, quizás el que más, porque es el que más extensión necesita de bosque, ¿no es cierto? Es el mono más grande. Y bueno, también el capuchino ecuatorial y el mono aullador, necesitando siempre bosques, ¿no? Ahora, he visto que en otros países han logrado soluciones creativas, inteligentes y eficientes. Por ejemplo, uno de los problemas es cuando construyen una carretera, una urbanización, lo que fuese, los monos se quedan sin la posibilidad de brincar de árbol al árbol. Entonces, construyen, digamos, unos puentes aéreos para que ellos puedan tener la posibilidad de seguir transitando debajo de ese hueco que se ha construido la carretera, y puedan subir, o mejor dicho, ya que están en los árboles, pueden continuar el recorrido. Eso es improbable aquí, es decir, es muy complicado, no sé. Mira, sabes que es súper importante esta posibilidad de desarrollar infraestructura, bueno, así como lo hacemos para los seres humanos, para la vida silvestre. Y no es tan complejo. Hay algunos ejemplos en nuestro país, en algunas zonas quizás un poco más alejadas, ¿no es cierto? En la Amazonía tenemos algunos ejemplos de esto que se denominan los puentes de dosel, ¿no es cierto? Que conectan una porción de bosque con otra para que no importe mucho la carretera, ¿no es cierto? En algunos lugares de nuestro país tenemos también, por ejemplo, zonas que están previstas para el paso de grandes mamíferos. Las alcantarillas pueden servirnos para eso. Recordemos lo que tú decías, dicho de otra manera, las carreteras son un lugar en donde frecuentemente atropellamos animales. Claro. Son un lugar que están impidiendo el paso o impidiendo la vida de los animales. Y eso es importante también, considerando además regiones como la costa en nuestro país, que han tenido una población humana centenaria, milenaria ya, y que hemos también hecho uso de esas tierras justamente para la agricultura, para la industria, bueno, del banano, del cacao en su momento, el arroz. Han desplazado a esos monos a lo poco que va quedando de bosques. Claro. ¿Y qué pasa? No sé si tengas algún dato. Los jaguares también tienen presencia allá, ¿no? Y los venados también, de cola blanca, creo. Es decir, ellos tienen que buscar cada vez alejarse más, pero se van quedando, digamos, en espacios más reducidos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nos hemos ido un poco en contra de todos.
en contra del bosque, Claro, en contra de los bosques y en contra de la vida. claro, Y queda cada vez menos porciones de vida silvestre, ¿no es cierto? Que haya cada vez menos bosque. Todavía mantenemos algunas zonas muy importantes al norte de Manabí y la provincia de Esmeraldas. mm, Tenemos todavía, por ejemplo, la cordillera de Chongón, Colonche, entre Santa Elena y Guayas, en donde hay algo de bosque y este bosque puede preservar todavía unos pocos individuos de jaguar. Y esto es muy importante. Nos aferramos a esa esperanza porque colegas, instituciones que están haciendo investigación nos muestran que en efecto todavía tenemos jaguares ahí. híjole, increíble. Está un poco comprometida su futuro porque sabemos que son poblaciones que genéticamente tendrán problemas a futuro, ¿no es cierto? De aquí a 100 años, por ejemplo, no está garantizada su sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente lo que tú dices, los puentes tienen que ser a diferentes escalas, no solo para Mm, conectar de un lado al otro de la carretera, sino conectar ya paisajes más amplios y que los jaguares que requieren cientos de hectáreas puedan moverse, miles de hectáreas puedan moverse. Lo mismo otros animales como pumas, felinos, bueno, los mm, mismos venados que tú hablabas y mm. por supuesto los monos, nuestros parientes. Claro, los más cercanos. Oye, ahora, este es un fenómeno que el tema de la domesticación, o cuando tú decías que los monos los visten para que parezcan, no sé, personitas, ese, de pronto muchas personas dicen, bueno, eso es gente de sin cultura, pero lo cierto es que algunos datos demuestran que han habido familias muy acomodadas de San Borondón, Mocolí, que tienen monos. Y entonces uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe? Me explico. Es decir, no va por un tema de educación entonces. ¿Cómo se lee esa situación? Bueno, creo que tú lo has dicho, yo puedo también suscribir eso y puedo reafirmar, no depende de una educación, no depende de un nivel socioeconómico que te garantice el acceso a educación o a un capital cultural, ¿no es cierto? Es una mala interpretación de esta tradición occidental de dominar a la Claro, naturaleza. claro, claro, claro. Y claro, se puede graficar también de otra manera, ¿no es cierto? A mí me gusta tener una lora a la que yo le enseño, entre comillas, a Claro, decir malas palabras, ¿no es claro. cierto? Son todas estas formas de dominio de la Sí. naturaleza, de posicionarnos de alguna manera en un peldaño más alto, haciendo uso de esa inteligencia en mala manera. Sí, es lamentable. Pero bueno, si acaso se descubre eso, evidentemente las autoridades tienen que incautar al animal y luego, por ejemplo, llegar a un lugar de recuperación, lo que fuese, o un zoológico. Ese es el procedimiento. Sí, sí, Andrés, tú lo has dicho. Creo que es esencial señalar que el canal regular para las denuncias es el 911, ¿sí? O 911, como lo decimos en Ujú, vulgar. ujú. Es súper importante que la gente denuncie por una razón, y es que necesitamos tener una estadística de Ok. cuál es la magnitud de este problema. Mm, Y luego está el otro aspecto que tú señalas. Siempre digo yo que si es que hay un lugar en el mundo en que se necesitan los zoológicos, ese es el Ecuador, porque el Estado no tiene instituciones en donde rehabilitar a estos animales, no tiene instituciones donde atender. Los ujú. animales pasan de este proceso que tú referías, la retención o el decomiso, lo ejecuta la autoridad y lo transfiere a un zoológico, un centro de rescate. Y ahí es en donde entra nuestro papel, ¿no es cierto? Es muy importante tener estos lugares para restablecer la vida de esos animales, para restituir derechos, para recuperarlos de estas vulneraciones. Recordemos que el mascotismo, la cacería, son formas de maltrato animal, ¿sí? De, Y hay que restablecer y restituir. de acuerdo. Ahora, ¿cómo está la situación de nuestro oso de anteojos? Es decir, ¿el hábitat de él está conservado o qué problemas enfrenta? Bueno, con los osos la situación es compleja porque sí hay porciones importantes de hábitat bien conservado. Nosotros tenemos un sistema de parques nacionales, por ejemplo, muy importante en donde están grandes superficies como Cayambe, Antizana, El Mm, ujú, Ángel, Sangay, Podocarpus, que ujú. aseguran espacios importantes. Sin embargo, también tenemos esto que decíamos hace un rato, una población humana milenaria en la sierra, que además nos multiplicamos y nos reproducimos. Si hay algo en lo que los ecuatorianos nos destacamos es en reproducirnos rápidamente.
y estamos cada vez más cerca de esos hábitats. Entonces es recurrente que encontremos estas situaciones en las que nuestras actividades chocan con la vida de los osos y tenemos cada vez más reportes, ¿no es cierto? En los últimos años hemos empezado a ver los reportes, no es figurativo, por cientos, ¿sí? Por cientos al año. Entonces eso significa que estamos cada vez más cerca. Hoy veíamos cómo en una zona del noroccidente de Quito, en Calacalí, un ternero se defendía de un oso, ¿no? Justamente esto, el ganado y el oso luchando en el mismo espacio, ¿no es cierto? Esta frontera que no termina de ser clara para unos y para otros. Entonces es una situación a la que estamos expuestos, aunque hay zonas de buena conservación de osos, también hay zonas en donde estamos confrontándonos humanos y nuestras actividades con los osos. Pero el oso no es herbívoro, el oso de anteojos. El oso es omnívoro, y gran omnívoro quiere decir básicamente que come de todo. Ah, de todo. Nosotros somos omnívoros también, pero hay un gran componente de su dieta que es vegetal, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que recordar una cosa, y es que los osos biológicamente pertenecen al grupo de los carnívoros. De hecho, todos los otros osos comen principalmente carne, pescado. Entonces hay un comportamiento histórico, genético, evolutivo en los osos en que sí les faculta a comer carne, y de hecho se ha visto osos andinos pescando truchas en los ríos de los Andes. Se ha visto osos andinos atacando ganado vivo. Híjole. Para comérselo. Y también se ha visto osos andinos comiendo carroña, ganado muerto, por ejemplo, el ganado que se cae, se rueda las peñas, se lo comen. Entonces hay un aprendizaje también, y una vez que aprendió, lo más probable es que le gustó. Claro. Es decir, que no es conveniente, si uno ve un oso, decir, uy, qué lindo, está con el osito, vamos a acercarnos. Evidentemente no es una buena idea. No es una buena idea para nada, y ahora que tú señalas de esto, hemos visto en este último año un caso reiterado respecto a estos osos en la zona de Papayacta, en los páramos cerca de Quito. Estos osos en realidad nos muestran un comportamiento que es muy preocupante, y es que aprendieron a mendigar, están mendigando comida, ¿no? Aprendieron a pedir comida a los autos. Ya saben que los autos son fuente de comida. Claro. Y no es la comida adecuada, y no está bien que generemos esta relación. El oso debe pasar hambre y debe buscar comida en otro lugar, ¿sí? Y no somos nosotros quienes debemos alimentar a esos osos. Eso me pasaba a mí en una época que yo subía con mucha frecuencia al Guava Pichincha. Ahí hay unos curiquingas. Y yo al principio los vi y dije, qué lindos, mira cómo se acercan, pero después me di cuenta, ya subía y los veía siempre, y evidentemente no hay cómo, y yo les decía a las personas que, en fin, bueno, que no puedes darle comida, porque se acostumbran, ahí la tienen, pues a la mano, y efectivamente se te acercan, y pierden el miedo, ¿no? Pero yo digo, y luego ponte que no encuentren, o que como que empiezan a perder su instinto natural, y eso tiene que preservarlo, ¿no? Entonces no podemos caer en ese tipo de comportamientos. Sí, y además estamos drogando a los animales de alguna manera, porque estamos dando en general, bueno, tú, andinista, eres un mono montañero, pero cuando llevas comida con alto contenido en azúcar y en energía, ¿cierto? Eso no es lo que come un curiquín y come carroña. Entonces estamos enseñándoles a los osos, a los curiquingues, a los lobos en el Parque Nacional Cotopaxi a comer dietas humanas, y a buscar dietas humanas. Entonces también ha sucedido que estos animales se acercan a los humanos no solo pidiendo, sino también quitando, robando comida, ¿no es cierto? Entonces esto ya muestra también esas alteraciones en el comportamiento, que además están dados por esta dependencia de elementos como el azúcar en la dieta. Oye, y también el reporte hablaba de que hay una carencia de información en el Ecuador sobre las características de los animales, sobre sus costumbres. Por ejemplo, que se sabe que los monos comen determinada fruta, pero ¿qué más comen? Eso no se tiene, por ejemplo. O el tema de la movilidad, hacia dónde van, cómo regresan. Eso requiere de tecnología muy cara.
Bueno, requerimos generar más conocimiento. Hay algunas cosas que conocemos y que ya sabemos, por ejemplo, ciertos monos, como el mono aullador, que se alimentan de hojas principalmente. Mm, Por alimentarse de hojas tienen que comer muchas hojas al día. Entonces necesitan una gran superficie, no comen cualquier hoja, ¿no? Entonces van mm, buscando y se van moviendo por zonas muy amplias. Hay otros monos que pueden comer también otros animales. Entonces, por ejemplo, comen muchos insectos, ¿no es cierto? ujú. Larvas de escarabajos, Gusanos. incluso hormigas, Mm. termitas. También pueden incluir en sus dietas flores o ciertos frutos. Entonces, sí conocemos más o menos la dieta de los animales, pero claro, eh, nunca va a estar mal que continuemos investigando y sobre todo cómo están respondiendo estos animales al cambio de hábitat que tienen hoy, ¿no es cierto? Quedan pedazos más pequeños de bosque con menos recursos, cómo se alimentan en estos pedazos más pequeños y Ujú. si están sustituyendo, si están cambiando las fuentes de alimento. Y desde el gobierno, ¿qué instancia es la que tú dices? ¿El Ministerio de Ambiente hace algo en esa línea? O... Bueno, ahí creo que es importante señalar que hay un esfuerzo, los monos han llamado mucho la atención por esto que decíamos culturalmente, hay un grupo de especialistas de los primates en el Ecuador y Ah, diversas instituciones cumplimos diferentes roles. Acabamos de tener junto al Ministerio del Ambiente, hace pocos meses, sí, dos meses, la evaluación del cumplimiento del plan para conservar primates, ¿no es cierto? ah, qué bien. Evidentemente hay cosas que hemos conseguido que son muy importantes, hay cada vez más investigación, hay que decirlo, hay una masa crítica muy talentosa en el Ecuador, investigadores que Qué hacen un bien. trabajo de primera línea, Qué bueno. pero también hay cosas que nos faltan todavía, ¿no es cierto? Entonces, esta evaluación del plan creo que fue muy buena porque es una evaluación de medio término y nos dice, bueno, hay que poner más atención en esto. Por ejemplo, una de las líneas a las que hay que atender es el rescate y la rehabilitación de estos animales víctimas, ¿no es cierto? De este flagelo que enfrentamos los zoológicos. Esa es una línea que requiere más atención. Si bien hemos dado muchos pasos, todavía necesitamos generar más conocimiento. Entonces, sí, es un trabajo que articula universidades, ONGs, al Ministerio del Ambiente, también gobiernos locales. Hay trabajos muy interesantes que se vienen haciendo con algunas especies de monos en distintos lugares del país. Estamos ya en la parte final, aprovechemos para hablar del zoológico. Luego si quieres te paso la factura, pero bueno, ¿qué nos cuentas de nuevo en el zoológico? Bueno, no, chévere, gracias. Y luego arreglamos temas comerciales. El zoológico, bueno, está cerrando este año, que fue un año importante para nosotros, gracias a la visita de la gente. Fue un año en que además pudimos ratificar una acreditación internacional, es decir, vinieron inspectores a buscarnos las costuras, evaluaron nuestros Ah, qué procesos. bien. Y sí, creo que es un proceso de crecimiento. Nos dijeron corregir esto, mejorar aquello, asegurarse de tener los registros adecuados y fue muy bueno. Y también estamos pensando en algo muy fuerte para el próximo año, se vienen algunos cambios, va a ser un año muy positivo, nosotros lo vemos así, el zoológico va a ir cambiando fuertemente a partir de casos como las osas que se rescataron en 2025, estos tres casos de osas Mm, que ujú, están bajo nuestro cuidado ujú. y que van a tener un nuevo espacio aquí, un espacio en la quebrada, Sí, lo las osas recuerdo. en la ¿Cómo va quebrada. eso, cierto? Bueno, ahora mismo vengo viendo ahí cómo estamos con el avance. Ya estamos en la recta final. Toda la obra más fuerte, más grande, está concluyéndose ahora en este año y ya empezamos con detalles de seguridad para Comprendo, el claro. próximo año, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro. más o menos en los primeros meses del próximo año, entre marzo y abril, las osas tendrán una nueva casa Increíble. aquí en Guayabamba. Oye, y es un proyecto, ese sí, caro, ¿no? ¿Qué inversión habrá habido ahí? ¿O hay? Bueno, hasta ahora más o menos estamos invirtiendo unos $80,000. Mm, Todavía nos falta un poco más, mm, pero también eso, agradecer al público, porque la visita de la gente ha hecho es lo que... que pueda sostenerse y que además el concepto vaya cambiando, ¿no es cierto? Que el concepto sea contemporáneo, Ujú. adaptado a nuevas formas de vivir la vida animal, ¿sí? Y de relacionarnos con los animales de maneras más horizontales, por ejemplo, menos desde esta perspectiva de dominio, incluso menos desde esta perspectiva de el animal en un centro de rescate bajo cuidado profesional no está para entretener a nadie,
está ahí. Si es que lo ves, y si no lo No, ves, claro. bueno, ya. No es No el lo vi. show, entren que va, ya va a empezar y ya tiene que hacer sus gracias. No, no. Sí, hacia allá vamos un poco. Esa es la idea, que podamos cambiar nuestra relación con el mundo animal. Ahí está. Esta es una de las ocesnas. Esta es la última. No, perdón, esta es la segunda ocesna. Esta es la ocesna ¿En, Chuquiragua. en serio la reconoces? Sí, claro, por los anteojos. Ah, ya. Por Las los anteojos, y características además le son para que reconozco a la son. mano y el guante y la pulsera del veterinario. Ah, ya. Todo, ya, tú conoces, obviamente. Claro, hay que conocer a todos los animales del zoológico. Oye, y por cierto, ¿cuánto tiempo llevas yo creo que eres medio dictador allí, ¿ah? Sí, más o menos, entre regímenes norcoreanos y cosas así. Por ahí No, estás tú, ¿ah? son 9 años aquí en el zoológico ya. No, pero enhorabuena, oye. Yo creo que ha tenido una marca muy importante del trabajo que has realizado, así que siempre dicen que equipo que gana no hay que cambiar, ¿no? Así es que, ya, pues. Muchas gracias por ese comentario. Y bueno, no, esperamos en realidad hacer algo que funcione para los animales, pero también para la sociedad, para que podamos entender esa relación de otra manera. Esa es nuestra apuesta y bueno, gracias por la valoración. El zoológico está un poco para escuchar y entender lo que la gente Claro, claro, claro. pide, piensa. Bueno, señor, agradecerte mucho por haber estado aquí sobre la información de las especies que debería ser una preocupación mucho más presente, digamos, en los ecuatorianos, ¿no? A ratos lo vemos como algo tal vez lejano, distante o que no me impacta, ¿no? Pero caramba, dependemos de la vida de ellos para que la naturaleza viva y por lo tanto que podamos disfrutar en el buen sentido de esa naturaleza, ¿no? Ir a espacios donde esté la vida, ¿no? Eso es algo tan importante. Así es que, Martín, agradecerte nuevamente y pues y desearte siempre lo mejor para ese trabajo en el zoológico de Quito. No, muchísimas gracias, Andrés. Creo que es importante destacar esto, encontrar formas de relacionarnos con la naturaleza, Así es. con la biodiversidad, en la naturaleza, en la biodiversidad, Ujú. de modo en que todos podamos vivir. Creo que hay que aprender a convivir, coexistir y estar aquí en esta nave de buenas maneras. Ujú, ujú. Más bien, gracias a ti y bueno, eso, pues, esperamos contagiar esta idea. Esa es la idea. Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito, el día de hoy con nosotros en el programa. Que tengas una buena noche. Gracias. Abrazos. Igualmente. 17:17, damos la bienvenida a nuestra primera invitada, como decíamos, Carla Álvarez. Bienvenida, un gusto tenerla aquí, Carla. Am, Comentarle que su intervención de la última vez fue viral, caramba, en redes sociales. Porque no, porque fue muy contundente, frontal, y eso está bien, a la gente le gusta que la gente sea así. Bueno, vamos a hablar justamente, la gente le dijo no, sin embargo el gobierno ha hecho esta colaboración que no es nada del otro mundo, ¿no? Ha existido siempre la posibilidad de colaborar con otros países para determinadas cosas y lo está haciendo con Estados Unidos, una colaboración con despliegue aéreo en Manta. Entonces uno se pregunta, ¿para qué querían preguntarnos de esto? Si se puede hacer sin la consulta o no. Yo no entiendo bien. Es decir, la diferencia era que iban a instalar las bases, pero la cooperación se podía hacer entonces en cualquier momento. Bienvenida. Hola Andrés, gracias por la invitación al programa. Me alegro que haya sido mi intervención anterior viral. Especialmente espero que haya invitado a la reflexión a algunas Sí, personas. Eso es lo más claro. importante. Y bueno, un poco volviendo con el mismo tema, ¿no? De la vez anterior, Mm, a ver, es importante decir que la Constitución del Ecuador dice que no se pueden establecer bases militares y la Constitución lo dice porque, bueno, hubo un proceso constituyente y la gente se pronunció porque no hayan más bases militares. Es decir, esto no fue una voluntad de una persona, sino más bien una voluntad del colectivo, mm, de la ciudadanía. Bien, a partir de ese momento y ya con la salida de la famosa base de Manta, pues nosotros seguimos cooperando con otros países, pero no con la posibilidad de que se establezca una base militar y mm, tampoco una base militar norteamericana, porque recordemos que el establecimiento de bases militares requiere unos acuerdos adicionales que permitan, faciliten y protejan la acción de las personas
extranjeras que vienen a colaborar con nosotros. Sin embargo, ya en el 2019 nos empezamos a hacer un bypass de lo que dice la Constitución y empezamos a tener unos aviones Orión P3, me parece, que empiezan a hacer como patrullajes y empiezan a colaborar con la interdicción aérea, con la revisión marítima, empiezan a utilizar Galápagos como el portaaviones natural ya en el 2019. Durante el gobierno de Lenín Moreno y y con el ministro de Defensa en ese momento, Osvaldo Jarrín, que tiene una relación muy cercana con los Estados Unidos. Bien, a partir de ese momento, la cooperación norteamericana ha ido increciendo en el Ecuador. Todo el tiempo se han ido aumentando los convenios, hemos firmado como nuevos acuerdos, incluso se llegó a la firma de los acuerdos SOFA, me parece que esto fue en el 2023, que la Corte Constitucional se pronunció sobre si era adecuado o no, debido a la restricción constitucional, si debíamos o no firmar los acuerdos SOFA. ¿Qué son los acuerdos SOFA? Son unos acuerdos que se llaman en inglés los acuerdos del Estatuto de las Fuerzas. ¿Qué significa qué? Son acuerdos estándar que se firman en todos los países donde hay cooperación norteamericana y son los acuerdos que permiten el funcionamiento de oficiales diplomáticos y militares y policiales, pero sobre todo que garantizan que no habrá un juzgamiento de estos funcionarios en caso de que llegaran a cometer delitos, errores, que llegaran a romper la ley del país donde cooperan. Entonces, estos acuerdos garantizan esta inmunidad y además dan unas facilidades, por ejemplo, exenciones tributarias para importación de maquinaria, podría ser para las operaciones que lleven adelante, o también muebles, vehículos, etcétera, para los funcionarios que están habitando en el país. Entonces, esto ya se firmó. Ahora, con todos estos antecedentes, ¿qué hay de nuevo con esta cooperación o con la llegada de los norteamericanos al país el día de ayer? Pues no hay nada de nuevo. Estamos haciendo un poco más de lo que ya se hizo. Claro. Pero, sí. Pero solo una cosa. Pero esto nos levanta una duda importante y es, entonces, ¿para qué nos llamaron a la consulta popular con esta pregunta? Y esto se venía haciendo y se pudo hacer sin esta... O sea, lo único que pasa es que esto nos da la razón de que hay una política de seguridad que está más guiada por la lógica electoral que por la racionalidad o la perspectiva de cumplir objetivos concretos y mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Es decir, era innecesario, en otras palabras. Ahora, en cuanto a los objetivos, ha trascendido algunas cosas, aunque son generales, no dan mucha información, ¿no? Por ejemplo, se menciona que como uno de los objetivos, reforzar las capacidades de las fuerzas militares ecuatorianas en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas asociadas al crimen organizado transnacional. Ok, pero no nos dice de qué manera, no sé. Luego también se menciona que las acciones contemplan fortalecimiento de la recopilación de información, así como el apoyo de las capacidades operativas destinadas a enfrentar a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. No sé qué lectura tiene usted de aquello, si es que se puede sacar un poquito más jugo de esa información. La verdad es que lo que yo pienso es que, ¿qué más se podía decir? O sea, ¿cómo vamos a fortalecer? Vamos a ir para hacer lo que ellos no pueden hacer por su propia cuenta. Eso es. Pero no puedo sacar deducciones mayores. Yo más bien lo miro en términos políticos y de tiempo. Vimos una visita en el proceso de consulta popular de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Esto probablemente fue como una antesala para que anunciaba o que en la que se llegó a acuerdos para que vengan los militares que están esta vez. Es decir, no puedo tener mayor información, pero lo veo en contexto. Esto ya estaba preparado. Esto me refuerza la idea de que la consulta popular no era necesaria. Claro. Ahora, lo que sí es interesante ver, más allá de los términos que nos deja la idea de que esto no es una cooperación que está siendo del todo transparente. Lo que sí es interesante es ver la geopolítica de la intervención norteamericana, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora
una presencia militar más allá de lo que diga nuestra Constitución, y en otros países están firmando acuerdos similares para tener presencia militar norteamericana, como en Perú y en Paraguay. Adicionalmente, ayer tenemos la intervención en esta rueda de prensa del presidente Trump, donde se fortalece, digamos, se concreta de manera más agresiva y más directa la amenaza contra el presidente de Colombia, y además, bueno, se hace este como embargo petrolero a Venezuela. ¿Esto qué quiere decir? Es que, para buen entendedor, pocas palabras, y lo que vemos es que hay un retorno a la doctrina Monroe. Para los oyentes que no sepan qué es esto de América para los americanos, que quería decir que la potencia imperante en la región latinoamericana es Estados Unidos, muy por sobre cualquier otro interés de otra potencia de otra parte del mundo, de Europa, por ejemplo, o del Asia en este mismo contexto, y nos coloca como patio trasero. Ya que menciona este tema, de manera puntual, a su juicio, ¿cuánto podría escalar? Porque también trasciende, por ejemplo, el respaldo público que hace Rusia a Venezuela, por ejemplo, diciendo que son aliados, dando a entender evidentemente que si hay una situación contra Venezuela, podría generar algún tipo de conflicto mucho más grande. Bueno, es difícil saber cuánto podrá escalar, porque estamos en una circunstancia de altísima volatilidad. Increíble, ¿no? Y también estamos en un contexto en el que el presidente de la primera potencia mundial es absolutamente errático en su comportamiento y es casi impredecible. Entonces tenemos una circunstancia de alta volatilidad en el contexto internacional, y el mayor líder militar del mundo, pues, que no se muestra de manera transparente. Esto hace muy arriesgado cualquier pronóstico. Pero lo que sí podemos ver es una situación de alta tensión, ¿no? Vemos a Estados Unidos tratando de decir, esto es mío y aquí se hace lo que yo digo. Incluso con información falsa, digamos, cuando vemos ayer el pronunciamiento de Donald Trump diciendo que hará que Venezuela le devuelva todas las tierras y todo el petróleo robado, decimos, tal vez no está tan informado el señor. Es probable que haya habido un fallo en la asesoría y que bueno, su diplomacia no es tan diplomática, ¿no? Digamos, su comunicación con los otros estados es más bien, digamos, un poco agreste, que está muy lejos de la diplomacia que habíamos conocido durante todo este tiempo. Por supuesto. Y vemos que, bueno, tal vez no está tan informado, pero hay un llamado de atención, hay una advertencia contra América Latina, que lo que trata es de ponernos en una situación de miedo, sobre todo a los líderes, a los gobiernos. Mientras que Rusia está mandando señales de, hey, aquí las cosas no son como se dice en Estados Unidos, nosotros podemos equilibrar el tablero, pero eso tendría un costo. Si llegara a ocurrir, tendría un costo altísimo para la región, porque sería probablemente la primera vez que nosotros tendríamos un enfrentamiento militar de dos potencias en nuestro territorio. Y esto sería como muy, muy grave. Total. Y también de unas consecuencias inesperadas. Es decir, nos resulta muy, muy distante llegarnos a imaginar ese escenario, porque nunca hemos tenido un conflicto en nuestro continente. Sí, toquemos madera, porque la verdad sería una tragedia. Ahora, retomemos el tema inicial, si le parece, Carla. Como decía también al inicio, no se ha precisado el número de efectivos desplegados hacia el Ecuador, ni tampoco la duración exacta de la operación. ¿Estos dos datos deberían trascender? ¿En algún momento deberían decirnos? ¿O es parte de la reserva típica de los temas militares? No, yo creo que la reserva está mal entendida en el Ecuador y en otras partes del mundo. Nosotros, la política de seguridad es una política pública como cualquier otra, que debería estar sujeta a una planificación, a una implementación y a una evaluación que implica rendición de cuentas. Esto significa que nosotros deberíamos conocer los objetivos, el tiempo de duración de esta cooperación y probablemente, bueno, sí, alguna que otra estrategia. Hay detalles que no se pueden conocer en seguridad, indudablemente, ¿sí? Es lo normal. Pero no puede ser que todo lo relacionado con la seguridad sea oculto y secreto. Eso da
pie a una discrecionalidad que no es saludable para la vida democrática de un país. Eso recae sobre el autoritarismo. Muchas veces puede promover el abuso de poder. Y esto no es lo saludable. Lo que nosotros necesitamos es decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Si me dice temporal, esto quiere decir de cuánto tiempo estamos hablando, cuántas personas van a venir, dónde se van a quedar y cómo vamos a evaluar los resultados positivos de esta cooperación. Claro. Porque una cosa interesantísima es analizar los resultados de la base Manta, ¿no? Y lo que vemos es que durante el tiempo de la base Manta en Ecuador hubo menos patrullajes aéreos de los que han ocurrido entre 2019 y 2025. Es decir, en 10 años ocurrieron menos sobrevuelos que en este último quinquenio, donde no hemos tenido una base militar. Es decir, tenemos mucho más productividad, mucha más cooperación en este último quinquenio. También en este último tiempo, debido a la escalada del narcotráfico, hemos tenido una mayor interdicción de narcóticos, pero durante el tiempo de la base de Manta también tuvimos una escalada de violencia. Entonces deberíamos poner todas estas cifras en comparación y decir, bueno, ¿qué tan bueno es o qué tan malo resulta esta cooperación? Para poder hacer una evaluación y transparentar las cifras. Hace un momento usted también mencionaba el tema geopolítico, ¿no? Y claro, Estados Unidos, creo que lo conversábamos también la conversación anterior, le interesa su presencia acá a propósito de la presencia de China en Perú. Es decir, todos esos elementos juegan para, digamos, hacer un equilibrio dentro de este mundo tan conflictivo. Por supuesto, claro. Ahora nosotros hacemos muy mal en pensar que las cosas que ocurren en el Ecuador solo ocurren en nuestro país. El Ecuador es una pieza más dentro de una jugada geopolítica mucho más amplia, donde está en competencia, donde está en cuestionamiento el liderazgo chino, donde también se pone en cuestión el liderazgo de Rusia y donde Estados Unidos trata de demostrar que todavía es la potencia indiscutible. Y para esto tenemos un presidente hostil que está dispuesto a romper las reglas del juego, y eso complejiza muchísimo más el panorama. También es cierto que los países pequeños dentro de la lectura internacional nunca hemos tenido una posición como de privilegio. Siempre hemos llevado como la peor parte de los juegos geopolíticos y de los intereses que juegan las grandes potencias. Los países pequeños siempre hemos tenido que sortear las adversidades, claro, y a veces pegarnos a una de las potencias. Esta es, por ejemplo, la estrategia histórica que tuvo Colombia, estar muy cerca de Estados Unidos para gozar de su protección. Y otros países en el mundo también han hecho esto. Ahora, en la historia ecuatoriana, lo que vemos es que hemos tenido olas de distancia con los Estados Unidos y cercanía con los Estados Unidos, dependiendo del presidente que nos toque. Claro. Es decir, la política exterior ha sido ideológica. Lo interesante es que los estudios muestran que los momentos de mayor tensión con los Estados Unidos no han sido los momentos de menor cooperación. Esto es interesante analizar y esto es como resultados de algunas investigaciones que se hacen en política exterior, lo que quiere decir que la autonomía y las declaraciones soberanistas no siempre son mal vistas. Un elemento también colateral que quisiera consultarle, porque el presidente de la República ha anunciado que el próximo año, entre el 1 y el 15, él se va a tomar su tiempo para asuntos personales. O sea, el Ecuador vive una situación, creo que es dramática, ¿no? En términos de inseguridad. Le estábamos comentando al inicio el tema de los sicariatos, el tema de la salud, los episodios de corrupción. Realmente es una situación tremendamente delicada. Yo quisiera conocer su opinión, si le parece oportuno que un presidente que incluso le decía, bueno, es un presidente joven, pues no es que no es un Trump que tiene sus años y sin embargo él está allí al frente, ¿no? Pero acá el joven decide que no, que quiere hacer su vida personal, no perder esa parte, cuando un presidente, creería yo, debe pensar que es un tiempo específico que le otorga la vida para trabajar en función del país. Y pues vemos a este señor que quiere administrar su tiempo de una manera muy peculiar. Definitivamente no puedo estar a favor de ya con su expresión ya casi que dijo todo.
Es que no, ¿quién puede apoyar la conducción de un país en crisis a control remoto? Es que eso es lo que está pasando, pero hay países que tienen dificultad para seleccionar su gobierno, sobre todo en estos regímenes más parlamentarios, europeos, donde Mm, se han demorado un año en la selección del primer ministro. Y el país sigue funcionando porque hay mm, como una institucionalidad muy sólida, unas comprendo. reglas muy claras que se respetan, Y, que las distintas funciones del Estado respetan, ¿no? ujú, Pero además esto ocurre también en momentos donde puede haber una crisis política, pero no tiene una situación de múltiples crisis, ¿no? Energética, de seguridad, de violencia, económica, etcétera. Entonces, claro, dejar la conducción a control remoto de un país que afronta múltiples crisis, em, digamos que es un modelo de conducción atípico y que además ha sido poco evaluado o que los resultados, bueno, han sido poco transparentes y empezamos a ver como una efervescencia en las calles de crítica, de inconformidad, que además está siendo cada vez reprimida con más fuerza. Entonces, lo que estamos perdiendo en esta forma de conducción a control remoto es la calidad de la democracia en el país, la posibilidad del diálogo y la responsabilidad de las élites para la conducción de los problemas de la ciudadanía. De alguna manera estamos viendo incluso una tercerización de la conducción del país cuando vemos que descansamos y delegamos o delegan las élites la responsabilidad de la seguridad en la cooperación con terceros países. claro, claro, Entonces, claro. yo creería que hay que hacer un mea culpa, un llamado de atención para que se reconduzca la forma de llevar adelante el país, porque los resultados no nos están arrojando cifras adecuadas. Porque claro, otro sería el escenario si nos dijeran con resultados efectivamente cuál fue el objetivo y la eficiencia de los viajes, ¿no? Han sido 29 viajes en este año y no conocemos muy poco de qué mismo, para qué ha servido. Entonces, ese es otro elemento, porque, insisto, si hubiese, miren, esto ocurrió, ya llegaron las armas, tenemos tal cosa, ok, dice, funciona, pero nada de eso nos cuentan, ¿no? Claro, es como, por ejemplo, nos dicen una cosa que es grave, ¿no? Desde mi punto de vista, además de temas de cooperación, el número de operativos, es que es una cifra que me ha llamado tanto la atención, Uf, ¿no? Los 2.181.000 operativos en 2 años, lo que quiere decir algo así como 298.000 operativos diarios, pero además nos dicen que en este tiempo han capturado a 18 líderes, y si dividimos los operativos diarios claro. por los líderes, es que resulta que tenemos cientos, miles de operativos para capturar a un solo líder de una banda que no se demora ni 48 horas en ser reemplazado. ¿Eso quiere decir que estamos siendo efectivos? La pregunta es, ¿tantos operativos o la cantidad se iguala a la calidad? ¿O la cantidad tiene la eficiencia y la calidad que necesitamos? Son preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Igual como la cantidad de viajes, ¿cuáles son los resultados positivos que nos han traído? Por ejemplo, en el mejor tratamiento de nuestros migrantes, que sabemos que están ocupando el número uno en las deportaciones. Es decir, los ecuatorianos están siendo más deportados que otras Ok. nacionalidades, pero nosotros estamos cediendo hasta nuestra alma, ¿no? Mm. Que ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que ganamos? Son preguntas básicas que tiene que hacerse la ciudadanía para poder evaluar la gestión presidencial y tomar decisiones en las elecciones seccionales y en las próximas elecciones presidenciales que tengamos. Muy bien, muchísimas gracias Carla por haber estado aquí, muy interesante e importante las opiniones y las reflexiones sobre este tema tan importante para el Ecuador. Carla Álvarez, profesora titular de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Que tenga una buena tarde, Carla. Igual Andrés, un saludo a la audiencia, hasta luego. Gracias, hasta luego. Amigas, amigos, el tiempo ha concluido. Decirles que... pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, estoy aquí y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.